El cristiano ante la muerte física. Discipulado, parte 1. Bendiciones, hermanos. Les habla su servidor Martín Durazo y hoy vamos a impartir un discipulado sobre el cristiano ante la muerte física. Para efectos de estudio utilizamos la versión de la Biblia traducida del arameo, Biblia Pechita en español. En caso de utilizar alguna otra versión, proporcionaremos su nombre. El discipulado que vamos a exponer es el cristiano ante la muerte física. Santiago 4:14 nos dice, porque ¿qué es nuestra vida sino solamente un vapor que aparece por un breve tiempo y enseguida se consume desvaneciéndose? Job 14:10-14 dice, pero el hombre muere y es consumido. El hombre llega a su fin y deja de ser. Si un hombre muere, ¿acaso volverá a vivir? Hay muchas preguntas que todos los humanos nos hacemos. Está intrínseco en nuestra naturaleza. ¿Existe la vida después de la muerte? ¿A dónde van los que fallecen? ¿Qué sucede con los abortados, infantes o personas con discapacidad mental que fallecen? ¿Reconoceremos a seres queridos fallecidos cuando estemos en el cielo? ¿Se puede volver de la muerte? ¿Ha habido gente que no ha muerto? Todo esto vamos a tratar de exponerlo con base en la Escritura. Pero lo más importante de este mensaje es transmitir la confianza y la seguridad para todos aquellos que hemos sido justificados por Jesucristo, que hemos creído en Él, que hemos entregado nuestra vida a Él, de que la muerte no es el fin. Es el fin para estar en el cuerpo, pero es el inicio de una eternidad gloriosa. Gracias al Señor por esa promesa maravillosa. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que muera, no morirá para siempre. Esa es la promesa del Señor. Para todos aquellos que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador, nuestro Señor, que hemos nacido de nuevo por el Espíritu Santo y que hemos sido justificados por la fe en Jesús. Son varios los puntos que vamos a exponer. ¿Qué es la muerte? ¿Su etimología? ¿Qué sucede con los que mueren en Jesucristo? ¿Tiene Dios poder sobre la vida y la muerte? ¿Qué es la muerte desde la perspectiva de las Escrituras? Es muy importante que entendamos esto. ¿Qué es la vida eterna? Los cristianos que no muramos vamos a ser arrebatados. Entonces, ¿qué sucederá en el arrebatamiento? Porque esa es la promesa del Señor. Un tema muy importante es el miedo a la muerte. Tanto cristianos como no cristianos enfrentan algún nivel de miedo a la muerte. Hay personas que tienen pánico, que tienen terror, aún creyentes, aún personas que conocen el Evangelio. ¿A dónde van las personas al morir? ¿Qué dice la Escritura al respecto? ¿Cómo será el cielo? Y también, dentro de todas estas preguntas que tienen respuesta bíblica, hay algunas a las que he llamado temas derivados, que no hay una respuesta muy precisa en la Escritura, pero que se puede entender con base en el carácter del Señor, con base en el contexto general de la enseñanza de la Escritura sobre la vida y la muerte, y pudiera darnos cierto grado de respuesta sin tratar de ser dogmáticos o fatalistas al respecto. Pero lo vamos a exponer libremente y cada quien en estos temas derivados tome su criterio, tome su decisión al respecto, no va a pasar nada. Lo más importante es que para que tengamos la seguridad de la vida eterna, tenemos que haber nacido de nuevo, tenemos que haber sido justificados por Jesucristo. El ser humano nace en una condición de pecado, condenado por la eternidad, todo ser humano. Dice la Escritura que fuimos constituidos pecadores. No es una elección pecar o no pecar. Pecamos desde el momento de la concepción, somos personas pecadoras. En el nacimiento somos pecadores. Durante nuestra vida somos pecadores. Por eso necesitamos la justificación por Jesucristo, por la fe en Él, en su persona, y en que Él llevó nuestros pecados en la cruz. Necesitamos nacer de nuevo, ser regenerados. Y así podemos entrar en esa seguridad de la vida eterna y vivir nuestra vida aquí
buscando agradar al Señor, buscando apartarnos de las cosas del mundo, pero ya con una perspectiva diferente, disfrutando de las cosas que podamos disfrutar en el mundo, siempre buscando apartarnos del pecado, apartarnos de todo aquello que es desagradable al Señor. Ya con la seguridad, con la tranquilidad de que hemos sido justificados y de que estamos siendo santificados para esa gloria eterna. Iniciamos pues con el tema de la muerte en los cristianos que enfrentan la muerte física. ¿Qué es la muerte? Estas preguntas surgen regularmente en la mente de todos los humanos. Hay una conciencia innata de que vamos a morir y un temor, o en el mejor de los casos, una resignación ante este hecho fatal. Ante el peligro de muerte, se nos activa el instinto de supervivencia. Tendemos a querer vivir a como dé lugar. Todos los seres humanos vamos a enfrentar la muerte física, sea mediante un tiempo de agonía, sea de manera súbita, en medio de una pandemia, en un accidente, en la guerra, etc. Nadie escapa a este destino fatal establecido por Dios. Es ineludible y está perfectamente determinado por el Señor desde la caída de Adán. Podemos verlo en Génesis 2, 16, 17. Y Yahweh Dios le ordenó a Adán diciendo: de todos los árboles que están en el huerto ciertamente comerás, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, de él no comerás, porque el día que comas de él experimentarás la muerte. Y también lo vemos en Romanos 5:12. Porque así como el pecado entró al mundo por medio de un hombre, y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Hebreos 9:27 nos dice: entonces, tal como está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de su muerte el juicio. La muerte no es algo natural, porque Dios es vida. Y cuando creó al hombre, lo creó para que viviera eternamente. La muerte, pues, es en realidad una alteración en el orden creado por Dios. La Escritura afirma que la muerte física es consecuencia del pecado de Adán. También lo es la muerte espiritual. Y peor aún, la muerte eterna. La separación perpetua de Dios, la segunda muerte. El derramamiento de la justa e implacable ira de Dios en el tormento eterno para los pecadores en la máxima pena por el pecado del hombre. Estas tres muertes se pueden identificar en la Escritura. Por razón de la caída, todos los hombres tienen la muerte física y espiritual como pena, y la muerte eterna si no reconocen su condición de pecador, se arrepienten y ponen su fe en Jesucristo como Señor, Dios y Salvador. Él es el único que puede librar de la justa ira de Dios y la muerte eterna. La muerte física nos la describe Romanos 5:12. Porque así como el pecado entró al mundo por medio de un hombre y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte espiritual lo podemos ver en Efesios 2:1. Ciertamente ustedes estaban muertos en sus pecados y transgresiones. Aquí se está refiriendo a todos aquellos que hemos confesado a Jesucristo como nuestro Salvador y que antes de hacerlo, antes de ser regenerados, antes de ser justificados, estábamos muertos en nuestros pecados y transgresiones. Esta es la muerte espiritual. El ser humano, pues, desde el momento en que es concebido y durante toda su vida, si no se arrepiente y se entrega a Jesucristo, es una tumba caminando, es decir, es un cuerpo con signos vitales, pero muerto espiritualmente. Esta es la muerte espiritual. También Colosenses 2:13 nos habla al respecto. Y a ustedes que estaban muertos en sus pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida junto con Él, perdonándonos todos nuestros pecados. Vamos a hablar ahora de la muerte eterna o segunda muerte. En Apocalipsis 20, 14, 15, leemos: y la muerte y el Seol fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, el lago de fuego. Y el que no se hallaba inscrito en el libro de la vida
era arrojado al lago de fuego. Aquí la muerte y el Seol, la Escritura los presenta como personas, como personajes que son arrojados al lago de fuego. No podemos hacer una afirmación categórica al respecto, pero los presenta como personajes que son arrojados al lago de fuego, la muerte y el Seol. Y también habla en otra porción de la Escritura de que la muerte es derrotada por Jesucristo. En Apocalipsis 21:8 podemos leer: pero para los cobardes, los infieles, los pecadores, los corruptos, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los falsos, su parte será en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Estas son las porciones, junto con otras, que nos hablan de la muerte eterna o segunda muerte. Esta última muerte nos muestra con toda claridad que el pecador no se extingue. Nada de que morimos, cesan las funciones vitales y el cuerpo se desintegra y pasa a formar parte de la tierra. Aunque es verdad, porque la Escritura lo establece también, del polvo fuiste tomado y del polvo volverás. No es la extinción, porque ahí está hablando del cuerpo, pero el espíritu, que es la verdadera persona, ese permanece por la eternidad. ¿Dónde permanecerá? Ya es responsabilidad de cada uno si entregó su vida a Jesucristo o no. Como dijimos, esta segunda muerte nos habla con toda claridad que el pecador no se extingue, como algunos afirman, sino que será sometido a un tormento eterno en el lago de fuego, exponencial y absolutamente perceptible en sufrimiento para todos sus sentidos por la eternidad. En todas las culturas hay una expectativa de vida después de la muerte, ya sea el nirvana hindú y budista, sea el paraíso caldeo, el más allá o región de los muertos de los indígenas o los egipcios, o el concepto judeo-cristiano del cielo. Está integrado en nuestra condición humana el abrazar una esperanza de que después de morir hay algo más que la simple cesación de las funciones biológicas y desintegración del cuerpo. Cierta continuidad de la existencia personal. Pero sin Jesucristo, todo lo que da una medida secundaria de comodidad personal es meramente especulativo. El mayor consuelo que puede haber con respecto al tema de la vida después de la muerte emana de dos fuentes. Una es la enseñanza de Jesús, las palabras de Jesús. La otra fuente es el ejemplo de Jesús, la vida y obra de Jesús. Si necesitamos escuchar sobre la vida después de la muerte, escuchemos a Jesús, porque Él no habla especulativa ni supersticiosamente, sino como alguien que sabe de lo que está hablando, como alguien que tiene autoridad. Y no solo expresa un discurso, sino que anda por el camino y demuestra con hechos lo que ha declarado con su boca. De hecho, Él es la vida. Lo podemos ver en Juan 14:6. Allí lo puede usted leer. Veamos lo que dijo Jesús al respecto. No se turbe su corazón. Crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si voy a prepararles lugar, regresaré y los tomaré conmigo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Juan 14, 1 al 3. Vamos ahora a estudiar la etimología de la palabra muerte. El vocablo arameo para muerte es mabta, que puede traducirse también como manera de morir, causa de muerte, ejecución, ruina, plaga o peste. En este año 2020 que estamos viviendo la pandemia todavía, podemos hablar de que hay muerte. Aquí la traducción de mabta sería plaga, peste o en nuestro caso pandemia. En hebreo el vocablo para muerte es mabet, muy parecido al arameo, ya que son idiomas muy similares y tienen los mismos significados que en arameo. En griego es thanatos, que se traduce muerte física o espiritual, infierno, mortal. En los tres conceptos anteriores usados en la Escritura, tiene también la connotación de una separación eterna de Dios, si no se recibe la salvación que proviene del Señor Jesucristo.
Aunque la muerte como separación de Dios está en el ser humano desde el momento de la concepción, en términos sencillos de la muerte física, esta sobreviene cuando se separa el espíritu del cuerpo. En Juan 19:30 leemos: habiendo Jesús recibido el vinagre, dijo: he aquí consumado es. E inclinó su cabeza y entregó su espíritu. Y en Hechos 7, 59, 60, leemos un caso curioso, donde dice: y apedreaban a Esteban, en tanto que él oraba y decía: Jesús, Señor nuestro, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, exclamó en alta voz, diciendo: Señor nuestro, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Dormir era un tema, o mejor dicho, era una expresión común en esa época para referirse a quienes morían en el Señor. No era aplicable a todos, sino solamente a aquellos que morían en Jesucristo. Esto lo pudimos leer en Hechos 7, 59 al 60. Pero también en Hechos 20, 9, 10 leemos el caso de Eutico. Había allí muchas antorchas encendidas en el aposento alto donde estábamos congregados. Y cierto joven cuyo nombre era Eutico, que estaba sentado en la ventana escuchando el largo discurso de Pablo, sumido en un profundo sueño, a causa de su sueño cayó del tercer piso y fue levantado moribundo. Entonces Pablo, descendiendo, se tendió sobre él y abrazándolo dijo: no se turben, porque su alma está en él. Como vemos en estos tres ejemplos, hay una diferenciación entre cuerpo y un ser inmaterial, que es el verdadero ser humano. El cuerpo se mueve, el cuerpo tiene vida, porque hay una entidad inmaterial llamada espíritu, alma, que está en él y que es lo que le infunde la vida. Una vez que se separa, deja de haber vida en ese cuerpo. Pero bueno, también tenemos que ver el aspecto jurídico, el aspecto médico del término muerto. La definición médica y jurídica de muerte de un ser humano se refiere al término de la vida biológica por la cesación de las funciones vitales e implica la desintegración irreversible de su organismo. A la medicina le compete determinar en forma concreta que la muerte de una persona ha ocurrido, a través de un método que sea a la vez práctico, pronto y seguro. En la actualidad, este método ha mejorado sustancialmente. Esta exigencia práctica que se hace a la medicina no implica ignorar que el concepto de muerte alude a cuestiones de diverso orden y de gran significación. Cuestiones antropológicas, éticas, religiosas y jurídicas. Independientemente de la idea que cada uno se haga acerca de la vida y de la muerte, esta constituye para los seres humanos un acontecimiento emocionalmente impactante y cargado de simbolismo. Los médicos están en contacto cotidiano con la muerte de personas y por la naturaleza de su profesión tienen que asumirla con estricta responsabilidad técnica, ética y humana. Al médico clínico, en el ámbito de sus responsabilidades profesionales y legales, le corresponde reconocer, diagnosticar la muerte de un individuo y certificar su defunción en un documento de carácter legal. En nuestro país, México, se le llama certificado de defunción. En circunstancias excepcionales, puede ser requerido por un juez para emitir un informe médico legal. Hasta aquí hemos estudiado el concepto de muerte desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista clínico. Entramos a otros conceptos de la Escritura. ¿Qué sucede con los que mueren en Jesucristo? Con solamente mencionar la palabra muerte, una persona se perturba, molesta, siente escalofríos o hasta se consterna. Pero si tal persona está en una rendición total al Señor Jesucristo, habiendo sido justificada por Él y con una convicción plena de su promesa de resurrección y vida eterna en un cuerpo glorificado, ese temor no tiene razón de existir.
El miedo a la muerte es una atadura aprovechada por Satanás, pero el Señor ya libró a sus santos, es decir, aquellos que han sido justificados, aquellos que han sido salvos por Jesucristo, ya los libró de esa servidumbre. Hebreos 2, 14, 15 en la Escritura nos dice: por tanto, puesto que los hijos han participado de carne y sangre, también él participó de igual manera de estas cosas, para anular mediante su muerte al que tenía el poder de la muerte, es decir, a Satanás, y desatar a los que por miedo a la muerte estaban durante toda su vida sometidos a servidumbre. Si no se ha nacido de nuevo conforme a las Escrituras, el miedo a la muerte es la constante en la inmensa mayoría de los seres humanos. Pero para un cristiano genuinamente regenerado, que ha sido salvo mediante Jesús, es una bendición morir en Él. El mismo Señor Jesús dijo que Él no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos ellos viven. Lo puede leer en Lucas 20, 38. Y también declaró: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Juan 11, 25, 26. Pablo afirma: porque si vivimos, para nuestro Señor vivimos, y si morimos, para nuestro Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, somos de nuestro Señor. Romanos 14, 8. Algunos de los pasajes más esperanzadores para el pueblo de Dios de todos los tiempos son: preciosa es a los ojos de Yahweh la muerte de sus justos. Salmo 116, 15. Y es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Eclesiastés 7, 1. Y aquí la clave para ver la muerte en la perspectiva correcta, precisa, sensata. La muerte de sus justos. El que ha sido justificado por creer en el sacrificio de Jesucristo, por creer en el Señor Jesucristo y en el sacrificio que Él hizo, pues, que lo ama y lo tiene como su primer amor, su preferencia suprema y su más alta aspiración, que vive agradándole con un corazón contrito y humillado, no tiene por qué tener miedo a la muerte, porque en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor, porque el temor proviene de la desconfianza y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Así que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. En la epístola de primera de Juan 4, 18, 19, usted puede leer esto. Al contrario, un cristiano en estas condiciones está anhelante por ver el rostro de Jesucristo y está con una expectativa gozosa de su venida en el arrebatamiento, sea para su resurrección gloriosa si muere, o para su transformación a gloria si aún está vivo cuando el Señor vuelva por sus santos. Así lo dice la Escritura. Podemos verlo en 1 de Tesalonicenses 4, 16, 17. Porque nuestro Señor mismo descenderá del cielo con autoridad, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos que están con el Cristo resucitarán primero. Y entonces nosotros, los que permanezcamos, los que estemos vivos, seremos arrebatados a una junto con ellos en nubes al encuentro de nuestro Señor en el aire, y así estaremos siempre con nuestro Señor. Y en 2 de Corintios 5, 2, 8, podemos leer: porque sabemos que si nuestra casa terrenal, esta del cuerpo, es destruida, no obstante tenemos una edificación que procede de Dios, una casa eterna en el cielo, no hecha por manos, porque ciertamente por esta gemimos, deseando ser vestidos con nuestra casa celestial. Si no, aun cuando estemos vestidos, seremos hallados desnudos. Porque estando ahora en esta casa, gemimos a causa de su peso, pues no deseamos desvestirla, sino sobrevestirla, para que su mortalidad sea absorbida por la vida. Y el que nos prepara para esta misma es Dios, que nos ha dado las arras de su Espíritu. Porque nosotros sabemos, pues, y estamos convencidos de que mientras habitamos en el cuerpo estamos ausentes de nuestro Señor, porque por fe andamos, no por vista. Por este motivo confiamos y deseamos estar ausentes del cuerpo y presentes ante nuestro Señor.
Pablo dijo: porque mi vida es el Cristo y si muero me es ventaja. Lo puede usted leer en Filipenses 1:21. Esa forma de expresión es absolutamente insólita para la época contemporánea. Algunos cristianos, aunque han nacido de nuevo, se han convertido en tales adoradores de la vida actual que tienen muy poco deseo de estar con el Señor en la eternidad, que es donde realmente es la vida. Cuando se pierde la perspectiva de la vida eterna, comienza la pasión y ansiedad por las cosas terrenales. No es que haya una compulsión fanática por la muerte, sino que al haber sido desatados del temor a la muerte por Jesucristo, vemos la ventaja de estar con Él, lo cual nos conviene mucho más. Pablo estaba con esa convicción. Por eso decía que su vida estaba en el Cristo y la muerte le era ventaja. Alguien tal vez afirme que el apóstol Pablo era de tendencias suicidas o que tenía una obsesión perversa, insana por la muerte. Alguno quizá piense que Pablo sentía desprecio por la vida que el Señor le dio, pero absolutamente no. Pablo vivió su vida plenamente. Esta era para él un regalo y una oportunidad, y la había aprovechado para pelear la buena batalla de la fe y purificarse lo más que pudo para su Señor, procurando serle agradable. Él había vencido el miedo al aguijón de la muerte y podía decir ahora: es mejor morir y estar con el Señor que quedarme en el cuerpo. Había visto la muerte en la perspectiva correcta y su vida cobraba un intenso sentido de eternidad en la presencia del Señor. Llama la atención que en el siguiente pasaje, y en Apocalipsis 20, 13, 14, la Escritura presenta a la muerte y al Seol personificados como gemelos malvados, pero finalmente derrotados. Leamos con detenimiento la excelsa y convincente declaración del apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 51. He aquí, les digo un misterio. No todos nosotros dormiremos, pero todos nosotros seremos transformados. En un instante, como un abrir y cerrar de ojos. Cuando suene la trompeta final, los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque esto corruptible se vestirá de incorrupción y esto mortal se vestirá de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: la muerte es sorbida por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh Seol, tu victoria? Porque el pecado es el aguijón de la muerte, y la ley es el poder del pecado. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos y amados míos, estén firmes, inconmovibles, abundando en todo tiempo en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Previamente, Pablo había afirmado que era imposible que las personas con los cuerpos humanos actuales heredaran el reino del cielo. Es decir, toda la humanidad descendiente de Adán y con sus cuerpos en condición caída no pueden heredar el reino del cielo. En 1 Corintios 15:50 leemos: pero yo digo, hermanos míos, carne y sangre no pueden heredar el reino del cielo, ni la corrupción heredar la incorrupción. Pero el Señor proveyó la solución para esto: una transformación de los cuerpos de los santos para hacerlos aptos, adecuados para el reino del cielo. Cuerpos celestiales con características óptimas, con la promesa de que recibiremos cuerpos resucitados de una condición diferente a la actual, y así podremos heredar el reino del cielo. Leamos lo que dice 1 Corintios 15, 49 y los versículos 51 a 53. Y así como vestimos la imagen del que es de la tierra, así vestiremos la imagen del que es del cielo. He aquí les digo un misterio: no todos nosotros dormiremos, pero todos nosotros seremos transformados. En un instante, como un abrir y cerrar de ojos. Cuando suene la trompeta final, los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque esto corruptible se vestirá de incorrupción, y esto mortal
se vestirá de inmortalidad. Y en 1 Corintios 15, 42 al 44, dice la Escritura: del mismo modo es también la resurrección de entre los muertos. Se siembran en corrupción, resucitan incorruptibles. Se siembran en deshonra, resucitan en gloria. Se siembran en debilidad, resucitan en poder. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Porque hay cuerpo natural y hay cuerpo espiritual. En Filipenses 3, 20 al 21, en la versión Pechita, podemos leer: pero nuestro trabajo es conforme al cielo, de donde esperamos a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, quien transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de su gloria, según la grandeza de su poder, mediante el cual todo se sujeta a Él. El mismo texto de Filipenses 3, 20 al 21, pero en la Biblia de las Américas dice: porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismos. Es lo que explicamos de que nuestros cuerpos serán adaptados para el reino celestial, para vivir en el cielo. Gloria al Señor por este milagro asombroso, maravilloso de nuestro Dios. Por tanto, al morir una persona que ha sido salvada por Jesucristo, va a la presencia del Señor, tal como lo afirma el apóstol Pablo. En Filipenses 1:23 leemos: deseo partir para estar con el Cristo, lo cual me conviene mucho más. Aquí está claramente a dónde vamos cuando morimos en el Señor Jesús. Continuaremos con el discipulado, el cristiano ante la muerte física, en la segunda parte. El Señor los colme de sus bendiciones.